Vamos a charlar con Luis Brustein, que trae este tema. Hola Luis, ¿cómo te va? Hablamos con Luis Brustein, periodista, columnista de Página 12 y de La Vuelta Completa. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿Cómo les va? bien, acá estamos. Están carnavaleando, ¿sí? Sí, seguimos apretando el pomo. Che, bueno, escuché durante toda la tarde hablar sobre FATE, ¿no? Sí, claro. Porque es una pintura de lo que está pasando en el país. Uh-huh. Pero también es una pintura de otra cosa, por la historia que tiene FATE, por la importancia económica que tiene el grupo Madane. Tiene que ver con la historia de lo que se ha llamado la burguesía nacional en el país y la forma que se ha ido transformando, lo cual constituye un problema para los movimientos populares, ese tema, ¿no? Es decir, FATE, el nombre de FATE quiere decir Fábrica Argentina de Telas Engomadas, porque era un taller que se dedicaban a hacer telas impermeables y refacciones para cubiertas en los años 40. Y cuando llega el primer peronismo, se largan a construir las ruedas estas de las llantas, ¿no? Uh-huh. Los neumáticos. Y la fábrica va creciendo y siempre con un criterio, por lo menos por parte de su fundador, muy progresista. Cuando cae el peronismo, cuando llega el golpe del 66, y viene la noche de los bastones en la Facultad de Ciencias Exactas, o sea, es que la empresa de FATE le da trabajo a un grupo de científicos recontra probados, recontra importantes, como Manuel Sadowski y otros que habían sido expulsados de la facultad. Son las contradicciones de esas épocas, ¿no? Y este grupo de científicos hace una escuela dentro de la empresa, forma ingenieros, forma un equipo importante. Y vos fíjate que en la dictadura de aquella época, del 66, cuando Onganía se tiene que ir después de las grandes movilizaciones populares, donde matan a muchos jóvenes estudiantes y obreros, lo nombran a un general Livingston, y este hombre designa como ministro de Economía a alguien que no tenía nada que ver, porque hasta ese momento los ministros de Economía eran todos representantes del Fondo Monetario o tenían algún vínculo de ese tipo. Y no. Este era Aldo Ferrer, uh-huh, que venía con una propuesta completamente diferente. En ese momento desarrollista, pero con una mirada muy heterodoxa sobre el tema de la economía. Uh-huh. Y se crea un breve lapso ahí entre la dictadura militar, que Livingston duró un año, y Aldo Ferrer alcanzó a sobrevivir un poquito más durante la NUCEC, y en esa época se crea Aluar, la empresa Aluar, y que tiene una carga de tecnología propia en la conformación. Era desde el punto de vista estratégico, la producción de aluminio se consideraba como un elemento fundamental digamos, desde el punto de vista de la soberanía, ¿no? Y bueno, ahí aparece la represa de Futaleufú, porque la producción de aluminio requiere muchísima energía. Cuando en ese momento, en ese proceso, los dueños, que eran los abuelos del actual dueño, se asocian con Bert Helbart, que después fue el ministro de Economía de Perón. Uh-huh. Y tienen esa marca tan progresista en esa época, yo creo que en gran medida por el abuelo y por la presencia de Helbart en ese momento en la empresa, que era Aluar,
que se hacía sobre la base de FATE, ¿no? Cuando empieza el 73, FATE crea una dirección aparte para hacer FATE electrónica con este equipo de ingenieros que se habían formado en Aluar en un momento, y que también intentan el desarrollo de tecnología de punta para poner al país en el primer lugar de los productores de computadoras en esa época, ¿no? Bueno, obviamente FATE Electrónica llegó a construir calculadoras y computadoras que competían al mismo nivel que las grandes potencias, y llegó a exportar, igual que FATE Neumáticos, llegaron a exportar mucho a otros países, incluso a Europa, y compitiendo con marcas internacionales, ¿no? Con marcas europeas o marcas norteamericanas. En el golpe del 76, con la apertura del tipo de esta que está haciendo Milei, en ese momento tuvo que cerrar FATE Electrónica, no pudo soportar la invasión de la electrónica extranjera que entró con la apertura de Martínez de Oz. Uh-huh. Y es lo que está pasando ahora con FATE Neumático, porque si se tiene en cuenta, es decir, la empresa tiene una parte de razón. Lo que pasa es que lo que está haciendo la empresa es echar a los obreros encima del gobierno, porque la empresa lo que está teniendo es una contradicción con la política del gobierno. Ya no son los mismos empresarios de aquella época de la FATE y del Aluar progresista. Este es el nieto, Javier Madanes, que fue aportante en la campaña de Macri. Es otro personaje, pero sí da la idea de cómo ha ido cambiando lo que se llama la burguesía nacional, que cuando suben hay un gobierno nacional y popular, necesita apoyarse en el desarrollo de la industria local y busca el respaldo de los sectores, de estos sectores de la burguesía nacional. Ahora, lo que queda en evidencia que estos sectores siempre funcionan en función. No, en un momento se pensaba que el interés de la burguesía nacional estaba en el desarrollo de la nación en su aspecto total, en su aspecto pero lo que está demostrando en este momento es que la burguesía nacional se adapta a las políticas que se van instalando. O sea, si tiene que importar, importa, si tiene que fabricar, fabrica, no tiene un interés directo en la idea de la nación, ¿no? Yo creo que eso es lo que se está de alguna manera demostrando en esta performance, porque ellos abandonan el rubro de neumático que aguantó muchas otras crisis y se van a dedicar a la energía, pero lo hacen de una manera que provocan un conflicto donde ellos también tienen una interna evidentemente con el gobierno. A mí me parece sumamente ejemplificador este fenómeno, porque tiene que ver con la perspectiva de que este país en algún momento empiece a caminar de verdad. O sea, si querés, en Brasil, por ejemplo, hubo un desarrollo de la burguesía nacional porque la dictadura militar de Brasil era desarrollista. En Argentina fue liberal, todas las dictaduras militares fueron de corte liberal o neoliberal, con excepción de pequeños lapsus como este que les estaba diciendo con Aldo Ferrer como ministro de Economía. Pero en Brasil el golpe militar tenía una idea desarrollista y generó la gran burguesía nacional que está en Sao Paulo, ¿no? La Fiesp, que es una burguesía que por supuesto no es progresista en el sentido de su relacionamiento con el mundo del trabajo, pero que tiene una idea de interés nacional en donde ellos siempre están interesados en ese aspecto.
En Argentina lo que pasó con la burguesía nacional es esto que estábamos diciendo recién. Claro, claro. En vez de enfocar en función del desarrollo nacional, tienen una acción de adaptación, ¿no? Son adaptativos, lo cual genera un problema en perspectiva para el futuro de los gobiernos nacionales y populares, porque estas empresas ni siquiera apoyaron a los movimientos que los favorecieron, ¿no? No. A lo sumo, el momento más progresista de Alvar, bueno, fue con Helbar por un lado, pero fue más con con un planteo desarrollista que con un planteo nacional puro, ¿no? Ahora, sí. Yo lo que creo que aquí lo que finalmente va a tener que pasar es que la participación del Estado va a ser inevitable si se quiere desarrollar una industria nacional. Puede ser mixta, puede ser compartida o de alguna manera, pero lo que es evidente es que el Estado de repente favorece a un grupo económico que después ese grupo económico hace lo que se le canta ese mismo, sea, ¿no? Sí. Sí. Y en ese sentido yo creo que el conflicto que está pasando, que está sucediendo en FATE, bueno, genera un llamado de atención para tener en cuenta. Bueno, Luis, muchísimas gracias por el contexto, por el marco, y bueno, continuamos mañana. Bueno, un abrazo. Dale, abrazo. 19:25, estaba viendo que FATE no pertenece a la UIA. No. Ni al UAR. No están dentro de la UIA. No. Igual la UIA salió con un sí, bueno, pero ellos no forman parte de... Ellos no forman parte. Y lo otro que sucede es, viste que vos lo mencionabas al principio, bueno, lo mencionamos, que había un llamado a conciliación. Sí.